A ver, Copa América, estamos en cuarto de Copa América. Y de Euro también. Exacto. Tenemos ya definido prácticamente los cruces. Bastante vistosos los cruces. Creo que por lo menos yo mantengo mi opinión de que en los cruces es cuando empieza de verdad la Copa América, porque es que a veces la fase de grupo son equipos que no tienen ese nivel y Son entonces, muy desnivelados. Exacto. Está más descompensado quizás alguno que otro grupo que tiene algún rival fuerte, pero bueno. Creo que ahora en Copa América es cuando empieza de verdad la batalla entre las naciones de acá. Y creo que vamos a empezar por el cruce quizá de los primeros clasificados, que fue el de la llave de acá, que Argentina-Ecuador. Un partido, digamos que no muy fácil por los argentinos porque Ecuador lleva un buen ritmo, están jugando bastante bien, sí. Creo que, aunque por mucho que pensemos, Argentina hizo una fase de grupo estupenda, con más de Muy esperar, con quizás el que más así, entre comillas, lucha dio fue creo que Chile, que le aguantó más. Sí, le aguantó un poquito más. Incluso Chile pudo haberle marcado un Exacto, golito. Pero de ahí en fuera creo que los demás equipos no compitieron contra Argentina. Él no estaba en un grupo, es verdad lo que dice Alexander, no tenía un grupo que le compitiera. Claro. Era seguro que pasaba y entonces Ecuador, es que tengo que ver las organizaciones. Ecuador, que estaba en un grupo bastante parejo, exacto, creo que del grupo de los grupos más parejos, o sea, entre los contrincantes. Lo habíamos puesto demasiado a Jamaica, creo, lo pusimos demasiado. Lo pusimos demasiado subido y creo que fue. Sí, incluso al que no le pusimos tanto, que creo que fue Alexander el único que habló de México, que era el que más así. Incluso México estuvo casi hasta el final, a luchando. Punto, exacto, por diferencia de goles no pasó. Y pasó Ecuador. Por un penalti, porque México no mete el penalti en el partido contra Venezuela. Exacto. Y eso es lo que los deja prácticamente fuera de los cuartos finales. Pero bueno, creo que no hay duda que el cuadro eliminatorio se lo llevará a Argentina. Exacto. Sí, creo que Argentina es un equipo muy completo y sinceramente me ha sorprendido porque te digo algo, creo que lo bueno que tiene Argentina es que como equipo son demasiado buenos. Es que Argentina, buenos. Hombre por hombre en equipo son buenos. O sea, son muy buenos, creo que y se conocen entre ellos. Es que ahora mismo el mejor equipo del continente es Argentina. Claro. Y también, a pesar de las opiniones que tengamos, hay que ser... Sí, hay que ser justo sí, y hay que ser realista también. Creo que como equipo, como conjunto es el mejor equipo y como se entienden, como juegan, es increíble. Creo que Argentina va a ganar ese partido un 2-0 más o menos. Creo que sí, o pueden jugar bastante confiado, ¿no? Pero pueden jugar como ellos juegan. Claro. O sea, tranquilo, tocando, acomodando bastante, llegando, porque Argentina llega mucho. Llega mucho, sí, Exacto. crean muchos peligros. Exacto. Entonces, pasaríamos para los que serían los contrincantes supuestamente de Argentina, ¿no? Que saldría del encuentro Venezuela-Canadá. Ojo, Venezuela. Creo que Venezuela un va torneo invicto. impresionante. Va invicto Venezuela. Ganó los 3 partidos. Exacto. Que nadie esperaba quizás el rendimiento tan alto de Venezuela. No damos como ese equipo quizás a salir primero. Dábamos como Ecuador, dábamos a Ecuador de primero. Sí, me acuerdo. Y a Venezuela de segundo. Pero mira, Venezuela, contra todo pronóstico, va invicto. Y jugando un buen fútbol sobre todo. Se enfrentaría a Canadá, que pasa como segunda del grupo A. Es un grupo que para ellos fue complicado porque jugaron contra Argentina. Pero creo que después de ver quizás esa comparación entre Canadá y Venezuela, creo que daría como favorito a Venezuela. Da igual. Porque llevan también ese hype de que no están invictos. Sí, creo que van a ir un poco más por encima. O sea, creo que van a mantener la forma que llegan mejor como equipo en general y incluso jugando mejor al fútbol, porque creo que Venezuela no es que vaya a ser un partido fácil, pero creo que Venezuela va a ganar. Yo doy un 1-0, 2-1, algo así. Creo que el Argentina-Ecuador está más desnivelado que este Venezuela-Canadá, pero creo que Venezuela debe ganar su partido. Y sí, en cuanto a comparación de equipo, es verdad que el Venezuela-Canadá está un poco más parejo. Está un poco más parejo. O sea que Venezuela viene muy bien, pero Canadá tampoco se va a dejar dominar así. A ver, Canadá no es que venga mal, jugaron contra Argentina también, sí, claro. Sí. A lo mejor si Venezuela hubiera estado en ese grupo le hubiera pasado lo mismo, ¿sabes? Ojo, claro. Pero creo que Venezuela sí llega mejor, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo en que Venezuela quizá... Alexander de su casa también estará diciendo Venezuela. sí. Entonces, creo que ya iremos para la otra llave. Ya tendríamos como semifinalista esta llave Argentina-Venezuela. Partidazo. Sí, partidazo. Argentina, un partido muy bonito de ver. Que está jugando a un nivel increíble, campeón del mundo, campeón de Copa América pasada, ¿no? Sí. Y Venezuela que viene... O sea, es como el equipo sensación. Exacto, vendría imbatido. Si le gana Canadá, vendría imbatido.
Sería el serían aprendiz los contra el maestro. Exacto. Sería un bonito duelo. Entonces, la otra llave sería Panamá-Colombia. Panamá, que jugó también un grupo bastante difícil. Le ganan un partido a Estados Unidos. Creo que... Ese fue el que definió. A ver, yo vi, no es un partidazo de esto que digas, pero fue un partido bastante peleado, sí, bastante movido. Sí, los dos equipos dieron todo de sí. Y creo que la Unidos, expulsión esa de Estados Unidos fue la que marcó sí, ese creo partido. que descoloca demasiado el equipo. Demasiado. Psicológicamente lo sacan de partido. O sea, creo que esa expulsión fue la que significó que Estados Unidos no clasificara. Exacto. Y entonces después le tocaron jugar contra Uruguay, que era imposible. O sea, no. Demasiado hicieron ya. Era demasiado difícil para ellos. Y entonces Panamá, que hizo lo suyo contra Bolivia, gana 3-1 si mal no recuerdo, y pasan como segunda. Estados Unidos pierde contra Uruguay que creo que de los partidos más fuertes que he visto, no sé, sin contar el de Argentina-Chile, creo que también estuvo bastante fuerte, y el Perú-Chile creo que también fue un partido fuerte. Sobre todo el de fuerte Perú, me refiero a falta, también. El partido de Estados Unidos contra Uruguay fue un partido, bueno, fue un partido trabado. Maximiliano Araujo sale como al minuto 30 y tanto por una un sospecha golpe de conmoción cerebral. O sea, fue un partido demasiado peleado, y creo que al rato salió un jugador también lesionado que se viró el pie, no sé, o sea, fue un partido muy fuerte y peleado hasta el final. Y Estados Unidos nuevamente con una plantilla joven y bastante buena, jugadores bastante buenos, que han resaltado, jugadores que juegan en Europa, se quedó otra vez fuera. O sea, creo que fue una decepción totalmente. Exacto, decepción. Y más siendo ellos locales, eso creo que fue lo que influyó. Tienen ese apoyo que a veces cuando juegan un torneo internacional, jugar de local creo que es un plus para muchas naciones. Pero a la vez puede ser demasiado, te puede poner mucha presión. Quizás la exigencia también es demasiada, pero demasiado. Creo que el punto de inflexión a ellos es perder contra Panamá. Sí, esa expulsión fue la que determinó que ellos no estuvieran clasificados. Exacto, porque si llegan un partido que tenían, estaban jugando bien, estaban controlando, estaban dominando. Y creo que también una falta innecesaria, una acción innecesaria. Y pasa lo que pasó. Y por esa acción está Estados Unidos fuera del... Y entonces juegan contra Colombia, el único equipo que pasa primero de su grupo que no va invicto. Sí, verdad. Es el único, pasa con 7 puntos. Sí, por el empate contra Brasil. Exacto, es lo que marca. Y entonces creo que Colombia trae un buen equipo para competir. Creo que le deben ganar a Panamá. Creo que no pasen trabajo. Creo que no pasen trabajo contra la selección panameña. Y poco más de este partido. Creo que es el partido menos vistoso de los cuartos. Creo que Colombia es el que mejor lo va a tener de todos los grandes aspirantes. Colombia es el que más fácil la tiene, entre comillas. Ojo, no hay que descartar a Panamá, pero creo que Colombia viene en un momento demasiado superior. A ver, Panamá, recordemos que gana contra Estados Unidos porque al quedarse ellos en superioridad numérica se acomodan en el partido y acomodan el partido si no ganaban, a gusto de ellos. Exacto, o sea, quizás sin esa eliminación, quizás hubiera sido un Estados Unidos-Colombia que hubiera sido totalmente diferente. Hubiera sido más parejo. Exacto. Y creo que el mejor partido, o sea, tenemos en la misma llave, creo que el peor partido y el mejor partido de estos cuartos de Copa América, que es Uruguay-Brasil. Uruguay-Brasil, un partidazo. Es un partidazo. Uruguay que viene como primera de su grupo, Brasil viene como segunda, exacto, tras 2 empates, uno con Costa Rica, uno con Colombia, exacto. Y la victoria ya sí fue ante un equipo brasileño que quizás mucha gente, no sé, tú desde tu punto de vista que apoya a la selección, quizás viene como más... no es lo que se esperaba. Sí, totalmente. Quizás la gente traía muchas expectativas sobre la plantilla. Exacto. Tiene una plantilla muy buena, pero creo que eso es lo contrario que Argentina. Como equipo no funciona. Si te das cuenta, ayer en el partido contra Colombia, a veces los defensas cogen el balón y no tenían ningún mediocampista solo a quien pasar y tenían que mandar balonazos arriba. Es que como equipo, como engranaje, no funcionan muy bien, y creo que eso es lo que les ha costado a ellos no poder pasar como primero de grupo. Sí. Y creo que contra Uruguay tendrían que ponerse a pelear porque Uruguay he visto los partidos de Uruguay. Sí, Uruguay ilusiona porque está jugando demasiado bien, están tocando, están llegando. Creo que quizás es donde más le falta un poco a la hora de llegar, que están por lo menos contra Estados Unidos algunas que otras jugadas que fallaron. Impreciso, un poquito impreciso. Faltaron mucha imprecisión, pero creo que sin duda el partido más vistoso va a ser ese. Sí, va a ser un partidazo. Sí. Y entonces Brasil sin Vinicius para colmo.
Exacto. Creo que eso va a ser un punto clave, pero aún así yo sigo creyendo en Brasil. En mi equipo tengo que creer, y en Brasil nunca se puede dar por muerto, pero por estado de forma es verdad que Uruguay llega mucho mejor que Brasil. Y entonces, creo que estás de acuerdo conmigo. Creo que sí, Y te digo algo, voy a decir algo que va a sonar súper raro, pero para mí el campeón sale de ahí. Sí, creo que... No sé, lo veo. Creo que Obviamente tienen que derrotar a una posible es que Argentina en la final. Tienes que tener en cuenta de que si nos guiamos por esto, una semifinal es Argentina-Venezuela. Que a ver, vamos por la lógica y todo el mundo va a decir Argentina. Sí. La gente va a pensar Argentina, obviamente, cuando nos vamos por la lógica. Pero entonces, creo que... A ver, el camino creo que más fácil tiene Argentina. Sí, Argentina tiene el camino despejado. Creo que tiene más fácil. Sí, pero es lo que tú dices, Uruguay viene en un estado de forma increíble. Muy bueno. Viene haciendo un torneo en un grupo que no les resultó tan complicado, igual que Argentina, pero creo que se topan con unos cuartos de final que se les complica prácticamente el torneo. Y entonces te diría igual que a Brasil como no ha dado la nota hasta ahora, me parece que no la vaya a dar en este partido de Uruguay. Claro. No, esperamos que... Mucha gente espera para ver Brasil como gran equipo, nunca se puede dar por muerto, ¿sabes? Y creo que por mi punto de vista es que me parece que Uruguay quizás está un poco más por encima de Brasil para este Ahora mismo sí, Uruguay llega mucho mejor, incluso llega con más descanso. Tiene un día más de descanso. Entonces, o sea, Uruguay tiene todas las papeletas para clasificar. Sí. Brasil no tiene a Vinicius, Uruguay llega con un día más de descanso. Llegan jugando mejor fútbol también, que al final es lo que importa. Yo puedo ser aficionado de Brasil, pero tengo que reconocer que Uruguay hasta ahora ha jugado mejor fútbol que Brasil. Sí. Creo que eso no se puede dudar. Creo que podríamos hacer una simulación, ¿no? Sí. Ya por un lado dimos Argentina-Venezuela. Creo que los estamos de acuerdo en esa semifinal. Y creo que estaremos de acuerdo en que puede que Argentina... Creo que sería una sorpresa y algo muy bonito en el fútbol que Argentina llegara y que pasara a Venezuela con esa química, esa actitud que traen, tienen, sí. Como lo hizo creo que Perú, ¿no? Una Copa América. Sí, Perú ha hecho buenas Copas América. Llegó, sí, hace poco llegó fue final. Creo que sí, creo que fue contra Brasil. Sí. Creo. Sería bonito ver algo que un equipo, el David contra Goliat todavía. Sería bonito, pero si nos vamos por la lógica, creo que Argentina es finalista. Sí. Por la otra llave, si nos llevamos también por el buen rendimiento, Uruguay-Colombia. Y debe ganar Uruguay, confiamos en que Uruguay también sea. Y sería una final que se queda ahí entre ellos dos, Argentina y Uruguay. Un clásico de La Plata. Siendo totalmente sincero, yo creo que la final debe ser Argentina-Uruguay. Debe ser Argentina-Uruguay, sí. Y ojo con Uruguay, porque Uruguay puede ganarle a Argentina en la final. Trae a Argentina quizás equipo mejor, hombre por hombre. Sí. Quizás, porque ya en lo que es el juego de equipo están un poco más parejos. Porque están jugando bastante bien. Ambos equipos en equipo están jugando bastante bien. Pero ya lo que es hombre por hombre, trae mejor equipo Argentina. Trae un equipo más internacional. Sí, más hecho. Un equipo más hecho también tiene títulos, gana la finalísima. Sí, traen esa confianza arriba ya. Claro, llegan como vencedores. Sí, y defensores porque van a intentar defender el título. Y te voy a decir algo, para mí, si Brasil no pasa, yo le voy a desear toda la suerte del mundo a Uruguay, porque después de Brasil es mi segundo. Bueno, no mi segundo porque yo no me tengo un equipo que Brasil, pero después de Brasil me gustaría que ganara Uruguay. Creo que Uruguay hace tiempo que se perdió en el mapa del fútbol en cuanto a títulos. Creo que es momento de que vuelvan. Exacto, necesitan, creo que iban a ir por todas porque han hecho un torneo increíble. Claro. Eso es lo que debe pasar. Entonces daríamos semifinal Argentina-Uruguay. Ojalá y sea. Y si es, vamos a hacer antes de la final un video y vamos a conversar un poco de la final. Exacto, sí. Vamos a hablar un poco. Vamos a intentar darle a la máquina el tiempo para atrás cuando se han enfrentado otras veces. Y hablar un poco de esa final que esperamos. Se espera que sea esa. Y si no, si hay sorpresa, pues mejor todavía. Ojalá que haya sorpresa y Brasil le gane a Uruguay. Bueno, creo que es todo por ahora. Es todo por ahora. Creé un video cortico rápido, repasando lo que se viene ahora, ya prácticamente mañana. Y bueno, esperemos que les guste el siguiente, que les guste el anterior, que lo vean todo. Bueno.